Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Nuevamente es una alegría poder compartir con usted este tiempo. Nos da mucho gusto saber de usted, pero nos gustaría saber un poquito más. Por favor, comuníquese a este canal. Queremos saber si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene alguna duda, si usted quiere algún tema en especial, pues por favor háganos llegar noticias desde dónde nos ve, desde dónde nos sintoniza, que para nosotros va a ser mucho gusto saber de usted. Estamos con este estudio bíblico y hoy continuamos viendo un tema muy importante y estamos, recuérdese usted, en el sistema económico de Dios y hoy vamos a ver principios económicos del reino. Y ahí viene el nombre que a usted no mucho le gusta, primicias y diezmos. Hoy vamos a ver primicias, diezmos y ofrendas. Dios quiera que nos dé tiempo, pero por favor acompáñeme a orar para que el Espíritu Santo nos guíe y nos hable en esta oportunidad. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos que están del otro lado de la pantalla, Señor. Tú los conoces a cada uno por nombre y gracias, Padre, porque ellos tienen el querer como el hacer. Hacen tiempo en su agenda, en su día a día para escuchar tu palabra. Ayúdanos a que podamos meditar en ti. Háblanos, Señor, y haz que esa palabra quede grabada en nuestro corazón para que dé fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, en el estudio de la semana pasada hablamos un poquitito sobre las primicias. Y es que cuando hablamos sobre principios, alguien quisiera pues hacer algo instantáneo, ¿verdad? Algo que sea muy rápido y Dios diga, aquí están las ventanas de los cielos abiertas. Pero Dios lo va a hacer siempre y cuando usted demuestre ser un buen administrador. ¿En qué consisten las primicias? Pues la palabra primicia viene del hebreo reshit y de acuerdo a las distintas concordancias o al significado o a la traducción, mire, quiere decir primero, en tiempo, en lugar, en orden o rango. Quiere decir comienzo, lo mejor de primera calidad. Otros estudiosos también han dicho que esta palabra significa principio, lo primero, lo principal, lo mejor, los primeros frutos, lo más precioso. Y esta palabra se utiliza en Génesis 1:1. ¿Se recuerda usted? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que no había, era la primera creación. Entonces, pues en el Antiguo Testamento se nos habla cómo el pueblo judío daba sus primicias. Y mire, es bien interesante porque ellos daban primicias hasta de las cosas más pequeñitas. Fíjese que ellos dicen que ofrecían el primer pan amasado a Dios, el primer fruto de la cosecha, cuando cortaban la siega, la primera gavilla, cuando una vaquita, una oveja tenía la primera cría, era para Dios. Mire qué importante y qué interesante, ¿verdad? De todo nuestro diario vivir, pues decir nosotros, lo primero es para Dios. En mi vida, Él es lo primero. Por supuesto que nosotros en este tiempo, pues no tenemos ovejitas, no sembramos trigo, pero ellos realmente lo hacían todo de lo que ellos percibían, daban lo primero. Dice que no usaban la primera harina que salía de la molida de trigo, sino que lo guardaban y era para Dios. Tampoco comían el primer pan porque era para Dios, ni el primer grano tostado porque era para Dios. Imagínense, todo eso lo juntaban y primero se lo ofrendaban a Dios, porque Dios era primero. Mire lo que dice Ezequiel 44:30, dice, y las primicias de todos los primeros frutos, de todo, y toda ofrenda de todo, lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Muy bien, entonces las primicias son una ofrenda de fe. Es el decirle a Dios, Señor, es un inicio de temporada, estamos empezando algo nuevo y yo quiero que aquí tú estés y seas el primero. Es el hecho de invitar a Dios a participar de eso nuevo, de ese nuevo trabajo, de esa nueva semana,
Hay personas, por ejemplo, que dan la primicia, si tienen un negocio, de la primera venta del día. Hay otras personas que dan pues la primicia del primer día de la semana. Eso ya es algo personal entre usted y Dios. Lo importante es aplicar el principio y decirle al Señor, tú eres el primero, no solo de labios, sino que en mis acciones, en mi salario, el primer salario del año es para ti. En mi nuevo trabajo, el primer salario será para ti. De este regalo que me dieron, de esta herencia que me dieron, de toda esta nueva etapa donde yo estoy iniciando, tú eres el primero. Mire qué interesante, porque esto es a través de la fe nada más. Yo no creo que usted le daría a Dios lo que le sobre, ni al mejor amigo, ni a la persona más querida. Le daría lo poquito que quedó, ¿verdad? No, yo pienso que usted trata cuando quiere mucho a alguien, quiere demostrarle lo que siente, trata de darle lo mejor. ¿Y cuál es el principio de todo esto? El principio es que si yo doy una parte o lo primero para Dios, todo lo demás será bendecido. Esa parte bendice el resto. Mire lo que dice Romanos 11:16 y dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Así que es un principio y es de aplicarlo. Mire, Jesús lo aplicó, Dios lo aplicó. Recordemos que Jesús es la primicia de los que resucitaron. Mire lo que dice 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Y aquí hay una situación que a mí me llamó muchísimo la atención y se la quiero compartir. Mire pues, Cristo se convirtió, fue el primero en resucitar. Entonces, recordando, primicias, principio, primero de una serie, entonces, si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Él fue el primero y nosotros. Él fue al cielo, nosotros también iremos al cielo. Bueno, pero es bien interesante porque Jesucristo fue crucificado en el día de la Pascua. Se dice que fue crucificado el día 14 en el mes de Nisan. Y resucitó 3 días después, el 17 de Nisan. Y el 17 de Nisan se celebraba la fiesta de las primicias con el pueblo hebreo. Más claro creo que Dios no nos puede hablar. Entonces, ¿por qué se ofrecían las primicias en el pueblo de Israel? Hay varias razones y las vamos a estudiar. En primer lugar, era reconocer que Dios era dueño de todo y que Dios era el que proveía todo. Mire qué lógica tan importante. Eso nos debería a nosotros también de aplicar este principio, no si es en la ley, no que los judíos lo hacían y ahorita ya no es tiempo, sino que es el hecho que yo estoy agradecido y que establezco que en mis propiedades, en mi radio de acción, pues Dios es el primero. Dice Levítico 23:10-11, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Mire, cuando dice aquí, cuando entren a la tierra que yo les doy, está estableciendo que la tierra no es del pueblo. Entonces nosotros no podemos decir mi casa, mi carro, porque al final Dios es el dueño de todo, el que nos permite gozar de esas cosas. Todo le pertenece a Dios. Y bueno, los israelitas, recuerde usted que era un pueblo agrícola, por lo tanto lo que hacía era traer el fruto de su tierra. ¿Por qué? Porque estaban reconociendo que Dios era el dueño de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Dios es primero, nosotros también nos la vamos a ingeniar para darle a Dios lo primero. Si usted tiene un local, si usted alquila una casa, el primer alquiler, la primera siega. A mí me llamó la atención mucho un comentario de alguien que decía, mire, cómo ofrendan, cómo dan primicias los pobres de su país. Le preguntaron a un guatemalteco y él dijo, pues no sé.
El señor que preguntó era un africano y él dijo, le voy a contar cómo ofrendan y diezman los pobres, pobres de mi nación. Los pobres, pobres diezman. Si tienen media botella de aceite, pues una cucharada de aceite la apartan. Si tienen una libra de frijol, una onza de frijol, la ponen aparte, no les pertenece. Todo lo que van juntando lo llevan a la iglesia y luego lo reúnen, eso se vende y llama la atención que el gobierno, a partir de que ellos empezaron a diezmar, empezó a dar créditos, ayudas, pero le daba solo a esa localidad en donde la gente diezmaba. ¿No cree usted que son las ventanas de los cielos abiertas aún entre los pobres pobres? Entonces no hay excusa de decir yo soy tan pobre que no tengo absolutamente nada para diezmar. Bueno, otro principio para dar diezmos, ofrendas y primicias es agradecer por la bendición de Dios. Mire lo que dice en Deuteronomio 26:1-3. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y la habites, sacarás de la tierra que Jehová tu Dios te da y la pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre y la presentarás al sacerdote. Entonces todo lo que se apartaba se llevaba al lugar que Dios había escogido. Hoy en día nosotros pues no estamos obligados a celebrar las fiestas judías porque no somos judíos y es algo pues cultural también. Entonces, pero sí nosotros deberíamos de tener actos para agradecerle a Dios, hechos con nuestros bienes, con lo que nosotros tenemos. Es conveniente que nosotros seamos agradecidos. Vean los 10 leprosos. De 10 leprosos, 1 regresó a dar gracias. Qué malagradecidos somos, ¿verdad? Bueno, el dar primicias, diezmos, fíjese que Dios nos envía protección a través de dar nosotros las primicias. Nos envía protección. ¿Y cómo es eso? Pues cuando regresemos de la pausa, yo le contaré cómo es. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de Refugio 4172-8205. Disponible las 24 horas. Dios nos envía protección y multiplicación a través de lo que le damos a Él, diezmos, primicias u ofrendas. Escuche lo que dice Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, la palabra honrar quiere decir distinguir, glorificar, venerar, dar honor, dar gloria, dar reconocimiento. Dios es el dueño de todo y cuando yo vengo y quiero adorarle, reconocerle, distinguirlo, quién es Él, entonces yo vengo y le doy. Pero no tiene que ser, cuando uno está agradecido, no da para recibir algo. Me contaba mi hija que un compañero de trabajo, que es un señor ya grande, le llevó un regalo y ella lo recibió y le dijo, ay, muchas gracias, pero yo no tengo nada que darle. Y entonces le hizo así de cariño en la cabeza. Si yo te traigo un regalo, no es para que tú tengas algo y me lo des. Sin embargo, Dios es así. Dios no se puede quedar, mire, de brazos cruzados o sin nada. Cuando usted le lleva, Dios lo que quiere es también devolverle. Entonces, ¿qué representaba para un judío realmente recolectarlo primero? Bueno, fíjese que hay un comentario que dice que cuando un israelita iba al campo a ver cómo iba, pues el campo, el viñedo, donde sembraba trigo, él iba, entonces iba observando. Y si veía una higuera,
el primer higo maduro lo cortaba y lo llevaba en su ropa o en algo especial porque era lo primero que había dado la planta. Y esto es para Dios. Fíjese que yo me pongo a pensar que era una tentación muy grande. Le cuento por qué. A mí me regalaron un higo pequeñito, una higuera, y lo sembramos en la casa. Pero traía un fruto pequeñito, pequeñito, y al sembrarlo pues empezó a prosperar. Y ese fruto, único fruto, empezó a crecer, a crecer. Y a mí los higos me fascinan y a mi esposo le fascinan doblemente. Entonces la verdad es que era una gran tentación ver el único higo ahí maduro y no cortarlo, porque al final la planta tenía que seguir prosperando. Pero yo pienso que así era también con ellos, ¿verdad? El hecho de decir, este está maduro, ¿me lo como o no me lo como? No, es para el Señor. Ahí está el principio. Entonces era una tentación, pero el agradecimiento a Dios tenía que poder más, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros estemos atentos a eso y que nosotros podamos ver más allá y que podamos nosotros pensar y ser creativos y darle a Dios lo que le pertenece. Bueno, entonces el Señor ofrece multiplicación, ofrece también la bendición. Y recuérdese que en esos tiempos, pues guardaban las cosas debajo del piso, que eran los graneros, o arriba en el techo, en cuartos, en construcciones. Ahí, esos eran los graneros, pero esos graneros estaban llenos porque Dios los abundaba. Entonces el lagar era el lugar donde se depositaban las uvas, para hacer el vino. Con mi esposo tuvimos la oportunidad de ir al Museo de la Biblia y hay una recreación de una casa judía y es bien interesante porque aparece en los dormitorios donde ellos cocinaban y está un lugar también para purificarse, es como una piscinita chiquita para lavarse, pero también está el lugar para guardar los frutos, todas las cosechas y está para hacer el vino. El lagar donde se guardaban las uvas y el molino para sacar el jugo pues de uva y también estaba para sacar el aceite del olivo. Entonces, todo eso Dios promete multiplicarlo. En nuestros tiempos, ¿qué sería? Pues que nuestra alacena esté llena, nuestra refrigeradora esté llena. Entonces, también hay que tomar en cuenta algo muy importante. Recuérdese usted el famoso texto de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y yo reprenderé al devorador por vosotros. Entonces, los diezmos y las ofrendas también son poderosos para reprender a las potestades. El devorador es una potestad. ¿Y sabe de qué se encarga el devorador? De consumir las finanzas, la salud. Y nosotros tenemos que aprender cómo opera ese devorador. En Apocalipsis se describe, ¿verdad? En Apocalipsis 12:14 dice, escuche, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces el devorador viene a querer destruirlo. Recuérdese usted quién es el devorador, es Satanás. Pero el Señor se compromete a reprenderlo en lugar de nosotros. ¿Qué devora o cómo devora el devorador? Valga la repetición. Mire, Deuteronomio 28:39 dice, plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Entonces puede ser que usted esté trabajando, haciendo negocios, esforzándose, pero no avanza. Y puede ser que diga, no me alcanza, entonces voy a buscar otro trabajo. Y usted ya tiene 2 trabajos, pero no me alcanza. Hay personas que llegan a tener 3 o 4 trabajos. ¿Y sabe qué es una estrategia de Satanás? Recuérdese usted que cuando los israelitas pues presentaron a través de Moisés a Faraón, le deja ir a mi pueblo para que pues vaya y adore a Dios. ¿Qué les dijo Faraón? No, ellos no están para estar buscando a Dios. Perezosos son. Lo que vamos a hacer es ponerles doble carga de trabajo. Si usted tiene doble carga de trabajo, pues es momento que usted analice, porque usted debería de tener tiempo para ir a la iglesia, para servirle al Señor. Más adelante vamos a ver qué es lo que Dios espera de usted. Dios espera tiempo, tesoros y talentos. Pero entonces
Dese cuenta, usted se está esforzando, no avanza, las cosas no caminan, hace que las cosas se descomponen, no hay cómo repararlo, sustituirlo, las cosechas están yendo sin que usted lo pueda disfrutar. Escuche lo que dice en Ageo 1:6, esta es la traducción viviente, dice, han sembrado mucho, pero cosechado poco, comen, pero no quedan satisfechos, beben, pero aún tienen sed, se abrigan, pero todavía tienen frío, sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. La Reina Valera dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Por qué? Porque el devorador tiene permiso legal que usted le ha dado, porque usted no le ha dado una parte para bendecir el resto. Bueno, el devorador se come sus semillas, devora sus semillas. Mire lo que dice Marcos 4:4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Las aves del cielo representan aquí al devorador. Ahora, si es malo que se cosechen semillas devoradas, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no hay esperanza de multiplicación, de germinación y de multiplicación. Entonces, ¿por qué? Porque las semillas usted las está utilizando para otra cosa. Mire, las semillas son para distintos usos. Uno de ellos es para que el reino de Dios crezca y se multiplique. Pero la otra parte es para nuestra manutención y sustento. Pero si nosotros no estamos creyendo en la multiplicación del reino de Dios, sabe que entonces las semillas se van para otro lado, están siendo devoradas. Y para esto hay una queja. Yo no sé si a usted le gusta, como a mí me gusta mucho la ópera, y me gusta porque es doble trabajo, es actuar, cantar y es una serie de elementos artísticos. Y aquí en Isaías aparece algo similar. No es una ópera, pero sí es un canto en donde aparentemente es un canto de amor, pero después ese canto de amor se vuelve un canto de lamento y dice, está en Isaías 5, yo sería feliz si usted leyera todo el capítulo 5, pero en el versículo 8 dice, qué aflicción para ustedes que se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro, hasta que todos queden desalojados y ustedes vivan solos en la tierra. Pero yo he oído al Señor de los ejércitos celestiales hacer un juramento solemne. Muchas casas quedarán abandonadas, hasta mansiones hermosas estarán vacías. 4 hectáreas de viñedo no producirán ni 21 litros de vino, y 10 canastas de semilla solo darán una canasta de grano. Este capítulo trata como del jardinero que cuenta cómo construyó la viña, la limpió, cómo la cuidó, y esa viña, en lugar de producir uvas dulces, produjo uvas agrias, uvas malolientes. Y aquí está diciendo lo que le va a pasar a esa viña. Esa viña es usted y yo. Y mire que es interesante porque leyendo, buscando, investigando, dice que 6 toneladas de uva da 1 hectárea. 6 toneladas de uva. Eso hace más o menos como 5.300 libras por acre. Bueno, oiga esto, en 1 hectárea se tienen entre 1.600 y 4.000 viñas. Para 1 tonelada se necesitan alrededor de 8.000 racimos de uva y cada tonelada produciría alrededor de 640 litros de mosto, que es el jugo de uva, lo que equivale más o menos como a 3 barricas, que serían 25 cajas o 300 botellas de vino. ¿Y qué está diciendo el Señor aquí? Yo cuidé la viña, yo le di todo, yo la cuidé, fui su proveedor y sin embargo nunca se acordó de mí, nunca hizo nada para mí. Por lo tanto, yo quitaré mi protección y lo que tendría que producir, imagínense, 640 litros, dice 4 hectáreas, 640 litros produce 1 hectárea, pero está diciendo aquí el Señor, 4 hectáreas no producirán ni 21 litros.
Entonces usted tiene que hacer una evaluación. Y si en la casa hay escasez, si en la casa se está yendo todo por un saco roto, es porque nosotros no hemos honrado al Señor. Tenemos que honrar al Señor con lo primero. Él tiene que ser lo primero para nosotros. Nosotros queremos, sí, la abundancia, sí, está bien, no es malo. Pero ¿qué tipo de administrador somos nosotros? Si nosotros queremos recibir en cantidades abundantes, sí está bien, pero ¿a cuántas viudas, a cuántos pobres hemos ayudado? ¿Cuánto hemos dado para el Señor? ¿Cuánto hemos nosotros escrito en el libro de las memorias del Señor en cuanto a la expansión del reino? Tenemos que ser obedientes. Ofrendas, diezmos y primicias. Hoy hablamos de las primicias. Y el devorador sigue en otras áreas de su vida. Así que yo lo invito para que en el próximo estudio bíblico continuemos estudiando y aprendiendo de este importante tema. Que el Señor le bendiga. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.